Bienvenidos a esta primera clase del curso introductorio al control estadístico de procesos. Como lo hemos mencionado en cursos anteriores, este curso apenas es una introducción a lo que es la parte de control estadístico de procesos. Si nos visitas en www.tecninformacion.com podrás acceder al curso avanzado como tal, el cual incluye una clase práctica usando el software Minitab. A continuación mostraremos el paso a paso que se utiliza para hacer la instalación de un control estadístico de procesos. Lo primero que debemos preguntarnos es si poseemos registros o históricos. De ser no las respuestas, debemos empezar a registrar. ¿Okay? Paso que es vital para poder realizar la implementación de un control de nuestro proceso. De poseer registro, se debe realizar los gráficos de control, los cuales son básicos para poder realizar una diagnosis del estado de salud de nuestro proceso. El siguiente paso es realizar la prueba de normalidad, en la cual se establece la condición de normalidad a través de una hipótesis que se debe comprobar si es cierta o no. Después de eso nos preguntamos si la prueba dio como resultado que la distribución de nuestros datos es normal, lo cual es vital, ya que de ser positivo se puede realizar el estudio de capacidad de proceso. De ahí nos preguntamos si los coeficientes potenciales y reales no están dentro de los rangos que establezcan que las variables analizadas pueden ser capaces de mantenerse en control y ser estables en el tiempo. De no ser así, se deben analizar los gráficos de control. De estar dentro de los rangos, se debe proceder a continuar registrando los datos que permitan generar los gráficos de control. Ahora, si en el análisis de normalidad obtenemos que nuestros datos tienen una distribución de tipo no normal, debemos transformar los datos para llevar la curva a la normalidad, lo cual debe ser comprobado nuevamente con la data transformada a través de una prueba de normalidad. En este curso particularmente solo cubriremos los siguientes aspectos, empezando por la realización de los gráficos de control. Los gráficos de control se tratan de diagramas en los que se representa el comportamiento de un proceso a través del tiempo, tomando en cuenta los valores de un estadístico asociado con la característica de la calidad del producto. Desde el punto de vista estadístico, estos gráficos permiten realizar continuamente pruebas de hipótesis sobre una de las características del producto. El objetivo de los gráficos de control es facilitar la vigilancia del proceso para así detectar rápidamente la presencia de causas asignables y minimizar la producción defectuosa. Los diagramas de control están pensados para ser usados directamente por los propios operadores, de modo que las acciones se tomen rápidamente. Para poder considerar el proceso bajo control, los puntos del gráfico deben estar dentro de los límites de control y presentar comportamiento aleatorio. Ahora, vamos a definir los dos tipos de diagramas que van a ser analizados o que son tomados en cuenta en cualquier control estadístico de proceso. El primero es el diagrama de control por variable. Se utiliza cuando la característica de calidad puede ser expresada como una medida numérica, diámetro de un cojinete, longitud de un eje, etc. Los diagramas de control por atributo se utiliza cuando la característica de calidad corresponde a una variable binaria, presencia o no de defectos. Se supone que la distribución de la característica de calidad es normal, al menos aproximadamente, y aquí se requieren dos gráficos, uno para cada parámetro tomado en cuenta en la distribución. Los pares más comunes son los de las medias y desviaciones estándar, las medias y rangos, y los gráficos para observaciones individuales y rangos móviles. Cada uno de ellos es tan importante como el anterior y tiene una aplicación según cada tipo de proceso, pero para este curso en particular solo hablaremos de las medias y rangos. La gráfica de medias y rangos se construye a partir de un gráfico para la evolución de las medias de los grupos asociado con la característica mu y otro para la evolución de los rangos asociado con la característica sigma. La característica mu y la característica sigma son asociados a lo que es la media y la desviación estándar de la característica de calidad. Se utilizan los rangos para medir la variabilidad, ya que son fáciles de calcular y tienen una eficiencia similar a la desviación estándar para subgrupos pequeños. Si se conocen los valores mu y
sigma, estos se pueden usar para calcular los límites de control de la siguiente manera. Cada una de las ecuaciones va asociada con la característica mu y la característica sigma, o en su defecto la media y la desviación estándar. Estas constantes que ustedes ven acá van asociadas a según la cantidad de datos adquiridos o el tamaño del grupo muestreado. Si no se conocen la característica mu y sigma, que es lo más común, deben estimarse a partir de los datos de la siguiente manera. Igualmente, tenemos una constante que van asociadas a la cantidad de datos que van en nuestra muestra. La tabla que se muestra a continuación posee el valor de las constantes dadas anteriormente, que estamos hablando anteriormente, usada en las fórmulas anteriores para distinto tamaño de los subgrupos racionales. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. Se muestran datos correspondientes a la apertura del álave en milímetros para un componente de la turbina de un avión. Se pueden ver los cálculos preliminares en la misma tabla. Para la muestra número 1 se tomaron las siguientes observaciones. Tenemos 20 muestras y 5 observaciones por cada muestra. Para cada una de las muestras se calculó la media y el rango. A continuación, observamos el cálculo paso a paso. Para los límites de control, en este caso, el gráfico de las medias se calcula de la siguiente manera. Y el gráfico de los rangos de la siguiente manera. Obteniendo el siguiente gráfico. Ahora bien, vamos a utilizar el programa o software Minitab. El software Minitab es un software particularmente hecho para el control estadístico de procesos. Es un software completo, el cual te puede hacer aproximaciones de tipo para distribuciones de tipo normal y no normal. Si nos visitas en www.tecniformacion.com, hay un curso asociado a lo que es el software Minitab, el cual es usado a nivel mundial para lo que es el control estadístico de procesos. Veamos entonces. Ok, ya abierto el software, te mostramos lo siguiente. Las mediciones que vimos anteriormente en nuestra gráfica, vamos a retomarla por aquí. Estos valores de la tabla fueron puestos en el software. Como tal. Aquí lo estamos viendo. ¿Okay? Cada una de las muestras fueron puestas aquí en el software. Lo que queremos es obtener las gráficas de control asociadas a este muestreo. Como dijimos, cada muestra, una primera muestra, con el valor en milímetros de la apertura de un álave. Ahora veamos. Vamos a las gráficas. ¿Okay? Vamos a Stab. Vamos a cartas de control. Y vamos a la parte de variables de carta por subgrupos. Aquí nos pide o nos pregunta qué tipo de gráfica vamos a hacer. Pues la gráfica que vamos a tomar nosotros es la de medias y rangos. Lo primero que nos va a preguntar es lo siguiente. ¿Okay? Aquí nos pide y nos dice, dime cuál es el valor o los datos que voy a graficar. Perfecto, nosotros vamos a graficar medición. Y el tamaño del subgrupo está en la columna C1, que es llamada muestra. La podemos observar aquí. Aquí está todo el tamaño del subgrupo completo. ¿Ok? A continuación le damos OK. Como podrás observar, nos grafica la tabla de control tomando en cuenta las medias y los rangos, donde él lo que hace es calcular cada uno de los límites y graficar los puntos
de la muestra, diciéndonos según la media cuáles muestras se salieron fuera de los límites de control. ¿Ok? Igual para la parte de los rangos. Ahora vamos a hablar de los gráficos de control para atributos. En este curso hablaremos nada más de dos tipos. Vamos a hablar primero de los diagramas P. Nos interesa la presencia o ausencia del atributo en el individuo, o se trata de un atributo que solo puede presentarse una vez. He aquí donde entra en el panorama lo que son los diagramas P, ya que en este tipo de diagramas solo se va a graficar la presencia o ausencia del atributo en el individuo. Mientras que para los diagramas U, nos interesa contar el número de veces que se presenta el atributo en cada individuo. En este caso particular analizaremos solo estas últimas, o sea, los diagramas U. Vamos a ver, cuanto a los diagramas U tenemos lo siguiente. El interés se centra ahora en contar el número de veces que el atributo se presenta en cada individuo, no solo su presencia, el cual denominaremos con la significación o con la identificación CSUI. Si se supone que la tasa de ocurrencia de los eventos que generan el atributo es constante, entonces es razonable asumir que la variable sigue una distribución de Poisson y por tanto hay que monitorear un solo parámetro, el cual denominaremos lambda. Se toman n cantidad de individuos, con tal de que esa cantidad de individuos o en esa cantidad de individuos se presenten atributos por lo menos 10 veces en cada uno de los puntos K tomados. Se calcula el número promedio de defecto en cada instante de la siguiente manera. Donde a continuación se grafican los valores de lambda en el tiempo. Se estima el parámetro poblacional y se obtienen los gráficos y los límites de control de la línea central, tanto el límite superior como el límite inferior. Veamos todo esto con el siguiente ejemplo. En una línea de estampado de tela se toman rollos de 50 metros de tela y se cuenta en cada uno de ellos el número de manchas de pintura que se presentan. Los resultados para 10 muestras se muestran a continuación. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir aquí? Simple. En una línea de estampado se toman rollos de 50 metros de tela y se cuentan cada uno de ellos el número de manchas de pintura que ahí se presentan. ¿Qué hicieron? En la muestra número 1 agarraron 10 rollos, cada rollo de 50 metros, y detectaron 14 defectos en esos 10 rollos. Después en la segunda muestra agarraron 8 rollos de 50 metros cada rollo y detectaron 12 manchas en total. Así en cada uno de las muestras. En total detectaron 163 manchas en 108 rollos, dándome un total alrededor de 1.5 de lambda con variación poblacional a definir. Veamos cómo queda la gráfica. Ahora, veamos